Me llamo Hilda. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre la manera en que ves a tu propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo Damian y mi nuera Melissa empujaron a mi esposo Henry y a mí por un acantilado de 90 pies. Mientras yacía allí, rota y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi esposo. Hilda, no te muevas, hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Henry reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Henry y yo construimos lo que creíamos era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa suburbana, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local, y cada tarde regresaba con historias de mis jóvenes alumnos. Henry tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos que pudieras imaginar. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damian, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de las preocupaciones. Damian era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca se supone que tengas favoritos, o al menos eso creía yo. Los domingos, después de la iglesia, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, tallada a mano por Henry. Richard hablaba de sus planes para estudiar ingeniería, mientras Damián permanecía en silencio, picoteando la comida en su plato. La vida era simple pero hermosa. Por las tardes, Henry y yo caminábamos por el sendero alrededor de nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos, y de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esas caminatas eran un entrenamiento para la que casi me costó la vida. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares en las que mis hermanas, Harriet e Irene, venían con sus esposos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el jardín. Henry era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, aún me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos, y yo sostenía piezas de madera para él mientras las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad irrompible, o eso pensaba. Por las noches, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, de ver el mar por primera vez, de construir una casa más pequeña una vez que nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a discutir con Damian sobre cosas que yo no comprendía. Los oía susurrar en el pasillo y callaban en cuanto aparecía. Henry me decía que eran cosas de hermanos, y qué pasaría. Quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, exactamente hace 25 años, Richard no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la mañana. Damian estaba en su habitación, supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que le preguntaba por su hermano. Henry salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar al que Richard solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Damian estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor.
Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me provoca escalofríos. Henry no se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas cedían, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé que le sabían amargas en la boca. Después de la muerte de Richard, Damian cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller y me traía cosas cuando me veía triste. Creí que era su manera de lidiar con el dolor, de llenar el vacío que Richard había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente hacía era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Pasaron los años, y la herida nunca sanó del todo, pero aprendimos a vivir con ella. Damian se casó con Melissa, una dulce chica del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hermosos hijos, y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de felicidad. Melissa me llamaba mamá, y me ayudaba con las tareas de la casa cuando venían de visita. Damian había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto otra vez. Pero ahora, yaciendo en el fondo de este barranco con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, comprendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo estaba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Henry y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda nuestra vida, y entre la casa, las tierras que heredé de mis padres y nuestros ahorros en el banco, teníamos casi $200,000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Damian quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden. Nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Melissa asentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que más tarde me empujarían hacia mi muerte. Los queremos tanto, y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su dulce voz. Qué necia fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Albert, a quien conocíamos desde hacía años, explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Damian o simplemente redactar un testamento tradicional. Damian insistió en nombrarse a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa a los nietos. Además, dijo, nos van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Henry parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, sobre todo porque recordaba cómo Richard siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos llegado el momento. Pero Richard ya no estaba, y Damian era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde, y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío entonces, aunque no entendí por qué. Damian estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacudirme la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Damian y Melissa comenzaron a visitarnos más a menudo, pero sus visitas ya no tenían el mismo propósito. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo mejorar la casa, qué inversiones debíamos hacer o qué seguros de vida deberíamos contratar. «Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a un lugar más pequeño», dijo Melissa mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarlos a encontrar un apartamento cómodo en el pueblo, pero yo amaba nuestra casa.
Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba la historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, el taller donde Henry creó sus obras maestras, el jardín donde jugaron nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en ningún otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Damián que me heló la sangre. «Mamá, estás siendo irracional», dijo en un tono que nunca antes había usado conmigo. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarlos a tiempo». Melissa asintió con fuerza, añadiendo: «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora, mientras el mercado está alto, y mudarse a algo más apropiado para su edad». Henry empezó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, comenzó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias, pero yo no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de tanta presión. Una noche, después de otra de esas conversaciones tensas, le pregunté a Henry si no le parecía extraño que Damian de pronto estuviera tan interesado en nuestros asuntos financieros. «Hilda, él solo se preocupa por nosotros», respondió mientras se cepillaba los dientes. «Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes como antes». Pero vi algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Henry ya tenía sus sospechas, que había comenzado a conectar piezas que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas se intensificaron cuando Damian sugirió que le otorgáramos poder notarial sobre nuestras finanzas. «Es solo por precaución», explicó mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina como si fuera suya. «Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos manejar sus asuntos sin complicaciones legales». La manera en que lo dijo, tan natural, tan lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Henry a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan intranquila. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Harriet para pedirle consejo. Harriet siempre había sido más perspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Damian, guardó silencio un largo momento. «Hilda», dijo por fin, ¿no te parece extraño que Damian tenga tanta prisa por controlar tu dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocio. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre sus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Damian nunca había parecido tener problemas de dinero. Nunca nos había pedido prestado. Nunca había mostrado señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Damián vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. «Hijo», le dije mientras nos sentábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos en pleno uso de nuestras facultades. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona. Algo frío, calculador y peligroso. «Mamá, no se trata de control», respondió con voz tensa. «Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar». Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonaba más a amenaza que a expresión de afecto. Melissa, que había permanecido callada hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. «Hilda, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente». Esa noche, después de que se fueron, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que buscaba problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. «Henry», dije mientras lavábamos los platos,
¿Recuerdas cómo era Damian antes de que Richard muriera? Era diferente, más distante, más... No sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me asustaba. Mi esposo dejó de fregar el plato que tenía en la mano y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Reconocimiento. Hilda, dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué pasa con la muerte de Richard?, pregunté con voz temblorosa. Mi esposo se dejó caer pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard hacía sus tareas y donde Damián siempre permanecía en silencio. Henry se pasó las manos por la cara como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche en que Richard murió. Empezó con voz rota. Damián no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8:00. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposo se detuvo, mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al barranco. Hilda, los escuché gritarse cosas horribles. Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿De qué discutían?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Por la herencia, Hilda. Damian estaba furioso porque Richard era el mayor, porque según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre un dinero que Richard había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo en el taller. Había descubierto que Damian estaba robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Cantidades pequeñas al principio, pero después sumas más grandes. Richard tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negó a procesar lo que escuchaba. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Richard, el que nos ayudaba y cuidaba, nos había estado robando desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, lo acusé, sintiendo que la traición se multiplicaba por 2. Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Damian de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba y repetía una y otra vez: fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que lo ayudara. Papá, dijo. Richard tropezó cuando intentaba golpearme. Solo me defendí y perdió el equilibrio. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. «Pero le creíste», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Henry asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había perseguido durante décadas. Era mi hijo, Hilda. Mi hijo menor me pedía ayuda, y Richard ya estaba muerto. No podía devolverle la vida destruyendo al otro. Pensé que realmente había sido un accidente, que Damian había aprendido la lección, que se convertiría en un mejor hombre después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de aquella pesadilla. Damian prometió que lo devolvería poco a poco, que lo había tomado para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y le creí, Hilda. Dios me perdone. Pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa tambaleándome, apoyándome en la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Lo devolvió?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en el rostro de Henry. Nunca, respondió.
De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que fingí no notar porque enfrentarlo significaba admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilda, cada vez que guardaba silencio, cada vez que fingía no ver cómo se vaciaban las cuentas. Me convertía más en su cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Henry asintió con gravedad. Y hay algo más, Hilda. Algo que descubrí hace apenas unas semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más revelaciones. Henry fue a su escritorio y sacó unos papeles que había escondido bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Damian. Su negocio de carpintería no va tan bien como quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la bancarrota. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Damian no era el hombre exitoso que fingía ser. Era un fracasado desesperado que había vivido de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos amorosos. Estoy seguro de que sí, respondió Henry. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero. Cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Hilda. Son preguntas de alguien que calcula exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló los huesos. ¿Nuestra muerte?, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Damian pudiera querer hacernos daño físico. Hasta ese momento había pensado que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué lo detendría de matar a sus padres por lo mismo? Henry, dije tomando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contar la verdad sobre Richard y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza con una mirada de desesperanza que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora también iré a la cárcel. Y además, ¿quién va a creerle a un viejo de 65 años que ha guardado este secreto durante 25 años? Tenía razón. ¿Entonces esperamos a que nos mate como mató a Richard? Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Henry, intentando sonar más seguro de lo que estaba. Vamos a encontrar la manera de protegernos, de reunir pruebas. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Damian. Hola, mamá, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Melissa y yo estábamos pensando, y creemos que sería hermoso celebrar su aniversario número 40 de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a esas montañas de las que siempre han hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata en familia, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se volvió hielo. Miré a Henry, que había escuchado la conversación, y tenía la misma expresión de terror en el rostro. Es una idea muy dulce, hijo, alcancé a responder con voz temblorosa. Pero déjanos pensarlo. Y mañana te daremos una respuesta. Al colgar, Henry y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré. Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente. Henry asintió con gravedad, igual que aquella vez con Richard en el barranco. Aquella noche no pegamos ojo, abrazados en la cama, planeando cómo podíamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Henry y yo teníamos que actuar como si no pasara nada cuando Damian y Melissa venían de visita. Sonreír cuando hablaban del viaje a la montaña, asentir cuando, entusiasmados, contaban que iban a pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que miraba a los ojos de los asesinos de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacernos lo mismo a mi marido,
y a mí. Melissa llegó un miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora parecía la mueca de un demonio. «Hilda, querida», dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían hacia la muerte. Compré provisiones para nuestra aventura en la montaña, galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada. Pero yo solo pensaba en cómo cada uno de esos objetos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, añadió, sacando una costosa cámara digital. Quiero capturar cada momento de este día tan especial. Serán fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. La única foto que tomaría sería la de nuestros cuerpos destrozados al pie de algún acantilado, si alguien nos encontraba. Damian apareció tras ella con una mochila de senderismo nueva. «¿Papá?», dijo a Henry con entusiasmo fingido. «Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín». Cada palabra que salía de su boca sonaba a burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestro asesinato. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para gente de nuestra edad?, pregunté, intentando sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa acarició mi mejilla con esa ternura falsa que me revolvía el estómago. «Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro», aseguró. «Es una ruta que hasta los niños pueden hacer. Además, Damian y yo estaremos allí para cuidarlos todo el tiempo. Sí, estarían allí para cuidarnos hasta el preciso instante en que decidieran empujarnos por un acantilado». Aquella noche, cuando por fin se fueron, Henry y yo nos sentamos en la sala temblando, no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. «No podemos ir», dije tomando sus manos. «Simplemente no podemos. Pongamos alguna excusa». «Si no vamos», respondió Henry con voz grave, «buscarán otra forma de matarnos, tal vez algo que parezca todavía más accidental, como un incendio en la casa o un robo que salga mal. Al menos en la montaña sabemos qué intentarán hacer». Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban en lo más mínimo. «¿Entonces qué propones?», pregunté, desesperada por hallar alguna solución que nos salvara. Henry meditó unos minutos antes de contestar. «Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a esconder mi teléfono y ponerlo a grabar todo lo que pase. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no…» Su voz se quebró. «Al menos alguien sabrá la verdad». El viernes por la noche apenas probamos la cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Henry revisó su testamento una vez más, asegurándose de que, si algo nos pasaba, al menos Damian no se llevara todo sin que quedara constancia de nuestras sospechas. «Escribí una carta», confesó, sacando un sobre sellado de su escritorio. «Está dirigida a tu hermana Harriet. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damian planea hacer con nosotros. La escondí en el lugar donde guardamos los documentos importantes. Si no volvemos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad». Esa noche nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. «Si algo me pasa», dijo Henry, «quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida». Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo claro que parecía burlarse de nuestra situación. Damián llegó temprano, silbando una canción alegre que heló mi sangre. «Buenos días, cariño», gritó desde la puerta. «¿Listos para su gran aventura?». Melissa apareció detrás de él, radiante como una novia, salvo que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer,
Damian explicó la ruta con detalle. «Es un sendero precioso», dijo, desplegando un mapa sobre la mesa. «Lleva a un mirador desde donde se ve todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto, las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestra vida. «El sendero tiene algunas partes empinadas», añadió Melissa como si nos diera información útil de turista. «Pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades para caminar sonaba como una broma cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas paseábamos de vez en cuando por el parque. Mientras cargábamos el coche, vi a Damian revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté, señalando el arma. «Para seguridad», respondió sin titubear. «Si nos perdemos o pasa algo, podemos enviar una señal de auxilio». Claro, enviarían una señal después de arrojarnos por un acantilado, para que encontraran nuestros cuerpos y confirmaran que todo había sido un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El trayecto en coche hasta las montañas duró 2 horas que se sintieron como una eternidad. Melissa puso música alegre y cantaba con las canciones como si realmente fuéramos a una divertida salida familiar. Damian conducía con cuidado, respetando todos los límites de velocidad y deteniéndose en cada señal de stop. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Henry me tomó discretamente la mano y activó la grabadora de su teléfono. Todo lo que pasara a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando por fin llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano. Pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damian y Melissa sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Damian, y por primera vez en 25 años, vi en sus ojos el mismo destello frío que había tenido la noche en que mató a su hermano. El sendero comenzó siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamó, señalando unos arbustos llenos de flores amarillas. «Y ese pájaro tan hermoso». Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa disfrutando un día especial con sus suegros. Damian caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás. Pero yo sentía sus ojos clavados en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me giraba a mirarlo, sonreía con esa mueca que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo están, mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan parar a descansar?». Después de 1 hora de caminata, empezamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas, y Henry respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a ese tipo de esfuerzo, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Melissa. Aunque según el mapa que había visto en casa todavía nos quedaba al menos otra hora de camino, su mentira confirmaba que no tenían intención de llegar al verdadero mirador. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir, y necesitaba explicar a la policía exactamente dónde había ocurrido todo.
Henry hacía lo mismo, y de vez en cuando intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que caminábamos hacia nuestra muerte, pero también que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas contra nuestros asesinos. ¡Oh, miren eso!, gritó de pronto Melissa señalando una formación rocosa a nuestra derecha. Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos allí para tomar unas fotos especiales? La sangre se me heló. Allí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un desvío que parecía mucho más peligroso que el camino que habíamos seguido. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que aferrarse en caso de tropezar, y desde arriba se veía un precipicio que caía en una garganta profunda llena de rocas afiladas. No sé si es una buena idea, dije intentando sonar casual. Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad. Pero Damián ya había empezado a caminar hacia el desvío, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba de niño cuando quería convencerme de algo. «Solo tomará unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde allí van a ser espectaculares». Los ojos de él brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestra vida. «El sendero tiene algunas partes empinadas», añadió Melissa como si diera datos turísticos útiles. «Pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades me pareció una broma cruel. Éramos dos sesentañeros que apenas paseaban por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Damián revisar meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo necesario para su plan. Cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté, señalando el arma. «Para seguridad», respondió sin titubear. «Si nos perdemos o pasa algo, podemos enviar una señal de auxilio». «Claro», enviarían una señal después de empujarnos por un acantilado, para que encontraran nuestros cuerpos y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche hasta las montañas duró 2 horas que se sintieron como una eternidad. Melissa puso música alegre y canturreó las canciones como si realmente fuéramos a una salida familiar divertida. Damián conducía con cuidado, respetando los límites de velocidad y deteniéndose en cada stop. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el trayecto, Henry me apretó la mano discretamente y activó la grabadora de su teléfono. Todo lo que ocurriera a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Al llegar al inicio del sendero, mi corazón latía con tal fuerza que creí que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damián y Melissa sacaron las mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Damián, y, por primera vez en 25 años, vi en sus ojos el mismo brillo frío que tuvo la noche en que mató a su hermano. El sendero empezó siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles y rocas cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba, señalando arbustos llenos de flores amarillas. «Y ese pájaro tan bonito». Su actuación era impecable. La nuera cariñosa disfrutando un día especial con sus suegros. Damián iba detrás de nosotros, supuestamente para velar porque no nos quedáramos atrás, pero sentía sus ojos clavados en nuestras espaldas como dagas.
Cada vez que me giraba, sonreía con esa mueca que había pulido durante 25 años de mentiras. ¿Cómo están, mamá y papá? ¿Necesitan parar a descansar? Preguntaba con falsa preocupación. Tras una hora de caminata empezamos a subir una parte más empinada. Mis piernas ya pesaban y Henry respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a ese esfuerzo, y nuestros hijos asesinos lo sabían. Eligieron una ruta que nos agotaría físicamente, volviéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Melissa. Pero según el mapa que vi en casa, aún nos quedaba por lo menos otra hora. Su mentira confirmó que no tenían intención de alcanzar el verdadero mirador. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata intenté memorizar cada detalle. Árboles, rocas, bifurcaciones, que pudiera servir como referencia si sobrevivía y necesitaba explicar a la policía dónde había ocurrido todo. Henry hacía lo mismo. De vez en cuando cruzábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que marchábamos hacia nuestra muerte, pero también que era nuestra única oportunidad de reunir pruebas contra nuestros asesinos. «¡Oh, miren eso!», gritó Melissa de pronto, señalando una formación rocosa a la derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos allí para sacar unas fotos especiales?». Se me heló la sangre. Ahí estaba el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba a unos 90 pies sobre el sendero principal, accesible por un desvío mucho más peligroso. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles para agarrarse, y desde arriba se veía un precipicio que caía en una garganta profunda llena de rocas afiladas. «No sé si es buena idea», dije, intentando sonar casual. «Ese desvío parece bastante peligroso para gente de nuestra edad», pero Damian ya empezaba a caminar hacia el desvío, con la mochila llena de equipo de seguridad, que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba de niño para convencerme. «Solo tomará unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde allí serán espectaculares». La forma en que dijo «espectaculares» me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como prueba de nuestro accidente. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando. Teníamos que seguir. Debíamos llegar hasta el final para conseguir la evidencia que necesitábamos. Si ahora nos negábamos, simplemente buscarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas resbalaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer. Lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era aquel sitio para un asesinato. Si alguien tropezaba y caía desde arriba, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Melissa desde arriba, donde ella ya había llegado con la agilidad de quien ha planificado la ruta con cuidado. Damián la siguió, y luego ayudó a Henry y a mí a terminar los últimos pasos de la subida. Sus manos sobre mis brazos se sintieron como las garras de un buitre. El mirador era, en efecto, espectacular. Desde allí se veía todo el valle, las montañas a lo lejos, y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia habría sido un hermoso momento familiar. Pero yo sabía lo que sabía, y el lugar me parecía la escenografía perfecta para una pesadilla. «¡Vengan aquí para las fotos!», gritó Melissa, colocándose junto al borde del acantilado. «Quiero que el valle salga de fondo». Henry y yo nos acercamos despacio. Cada paso nos aproximaba a nuestro destino final. Vi a Damian posicionarse estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos y midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Melissa levantando la cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Henry y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella disparaba foto tras foto. Cada destello del obturador me sonaba como un relámpago anunciando la tormenta que se acercaba. «Haz una más», sugirió Damian acercándose. «Pero retrocedan un poco para que el paisaje se vea mejor».
Un paso hacia atrás significaba quedar exactamente en el borde del precipicio. Henry y yo nos miramos. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás tal y como nos indicaron, sintiendo cómo el suelo firme desaparecía bajo nuestros pies y solo quedaba el vacío del abismo detrás. Melissa alzó la cámara una vez más, y entonces vi algo distinto en sus ojos. Ya no hacía falta fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era dulce. «Esta será su última foto». En ese instante, Damian se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar fotos del accidente, y luego bajar para hallar nuestros cuerpos destrozados. Pero Henry se había estado preparando. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Damian y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Por un momento los cuatro tambaleamos en el borde del acantilado, aferrados unos a otros en una macabra danza entre la vida y la muerte. Melissa gritó e intentó ayudar a Damian, pero el peso de los cuatro fue demasiado. Sentí como el suelo cedía bajo mis pies. La gravedad empezó a ganar la batalla, y entonces los cuatro caímos juntos, entrelazados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor, y el suelo rocoso se acercaba a velocidad atroz. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Richard, en cómo debió sentirse cuando Damian lo empujó al barranco 25 años atrás. El impacto fue brutal. Oí el horrible crujido de huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo partiéndose contra las rocas. El dolor fue indescriptible, pero aún más terrible fue el sabor a sangre en mi boca, y la certeza de que esta vez Damian había ganado. No habría testigos para contar la verdad. Entonces escuché la voz de Henry, débil, pero clara. «Hilda, no te muevas, hazte la muerta». Y comprendí algo increíble. Todavía estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que enloquecería. Cada fibra de mi ser gritaba de agonía. Sentí la sangre correr por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Henry resonaba en mis oídos como un mandato divino. «Hazte la muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, me quedé completamente inmóvil, controlando incluso la respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros pude oír los gemidos de dolor de Damian y Melissa. También habían sobrevivido, pero por sus quejidos parecían estar en peor estado que nosotros. «Melissa», oí la voz rota de mi hijo. «¿Estás bien?» El hecho de que mostrara preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Ese hombre, que había asesinado a su propio hermano y que había intentado matarnos, aún era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Melissa. «Me duele mucho», susurró Damian. «¿Y los viejos?» La forma irrespetuosa en que se refería a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido familia para ella. Éramos solo obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Oí movimientos como si Damian se arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «Están muertos», anunció tras unos minutos que se me hicieron eternos. «Los dos. Tienen los ojos abiertos, pero no respiran». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si él creía que estábamos muertos, quizá tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Melissa con una satisfacción que me heló. Funcionó tal como lo planeamos. Bueno, salvo por la parte en la que ellos también cayeron. Oí su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los queremos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Damian y Melissa discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres suegros. «Recuerda la historia», dijo Damian a Melissa.
Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Tropezó y al intentar agarrarse jaló a mamá con él. Tratamos de ayudarlos, pero también caímos. Es importante que nuestras versiones coincidan. Lo sé, respondió Melissa. Lo hemos practicado 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación era tan convincente que, si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Poco a poco sus voces se fueron apagando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban fuera su salvación. Cuando por fin cayó el silencio, Henry susurró mi nombre tan bajo que apenas lo escuché. «Hilda, ¿estás bien?», respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva pero terriblemente herida. «Tengo la pierna izquierda rota», me dijo con voz ahogada por el dolor, «y creo que varias costillas fracturadas. ¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho. La cabeza me latía como si me golpearan con un martillo, y mi hombro estaba definitivamente dañado. Pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero vivos», susurré. «Funciona, pero aquí abajo no hay señal», dijo Henry. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos, y sin manera de comunicarnos con el exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. «Henry», susurré, «antes de que sea demasiado tarde, necesito que me lo cuentes todo. Todo lo que realmente pasó la noche que Richard murió». Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante 25 años. «Esa noche», empezó con voz temblorosa, «Richard vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en la mano, estados de cuenta. Me mostró pruebas de que Damian había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Richard había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Richard quería enfrentarse a Damian esa misma noche, continuó Henry. Traté de calmarlo, de convencerlo de que esperara hasta el día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. «¿Y lo seguiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Richard cuando se enojaba, y también había notado, bueno, algo extraño en Damian últimamente. Una frialdad que me helaba la sangre. Cuando llegué al barranco, siguió Henry, los encontré gritándose. Richard tenía los papeles en la mano, agitándolos frente a Damian. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Damian lo negó todo. Decía que Richard estaba loco, que se lo estaba inventando. Mi corazón se aceleraba al imaginar la escena. Mis 2 hijos enfrentados en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Henry hizo una larga pausa antes de continuar. Richard le dijo que, si no devolvía el dinero y lo confesaba todo, se lo diría él mismo a nosotros. Damian se volvió loco. Gritó que Richard siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces, la voz de Henry se quebró. Damian empujó a Richard. No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas, deliberadamente. Vi a Richard intentar mantener el equilibrio. Vi sus brazos agitarse desesperados, buscando algo a lo que agarrarse. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Henry suspiró profundamente, porque cuando llegué a donde estaba Damian, él lloraba, temblaba, repitiéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me rogó que no te dijera nada,
que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré desde lo más profundo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo, Hilda. Mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo iba a entregarlo a la policía? ¿Cómo iba a destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación dolía tanto como mis heridas físicas. ¿Y el dinero robado? Continué. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que nunca volvería a ocurrir. Pero no devolvió ni un centavo. De hecho, siguió robando. Y yo guardé silencio porque cada día que pasaba, me convertía más en cómplice de su crimen. Justo entonces, oímos voces a lo lejos. Damián y Melissa habían conseguido ayuda. Pronto estarían allí los equipos de rescate, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos venía el momento más crucial de nuestras vidas. Henry y yo teníamos que decidir en cuestión de minutos, seguir fingiendo estar muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o arriesgarnos a ser rescatados junto a nuestros asesinos. Hilda, susurró Henry con urgencia. El teléfono grabó todo lo que pasó allá arriba. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan. Tenemos a Damián admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, podrían destruir la evidencia antes de que logremos entregarla a las autoridades. Tenía razón. Si Damián y Melissa descubrían que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente. Sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «¡Están aquí abajo!», gritó la voz de Damián desde arriba. «Mis padres, por favor, rápido». Su actuación era perfecta, su voz rota por el dolor y la desesperación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autoritaria, seguramente del jefe del equipo de rescate. «Vamos a descender para evaluarlos. Usted y su esposa pueden moverse». Escuché el sonido de cuerdas y equipo preparándose para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de viuda desconsolada. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozaba. Estábamos tan felices tomando fotos. Todo ocurrió tan rápido. Una roca se soltó y ellos cayeron. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque sabía que repetiría esas mismas frases a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versión. Los rescatistas comenzaron a descender. Oía sus voces cada vez más cerca, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que ocurriera. «¡Aquí están!», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó y comenzó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y la respiración tan leve que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando un pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, tratando de detectar respiración. «Esta persona aún tiene un pulso débil», anunció, refiriéndose a Henry. «¿La mujer?» «No estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí de inmediato». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Henry estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras yo estaba lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí como me colocaban una mascarilla de oxígeno, revisaban mis heridas y me aseguraban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable, pero crítico»,
Escuché a un paramédico informar por radio. La mujer está en condición muy grave, pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital de inmediato. Perfecto. Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Damian y Melissa pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, podía escuchar los sollozos fingidos de Melissa y las palabras de consuelo que los rescatistas le ofrecían a ella y a Damian. Fueron muy valientes al sobrevivir a esto, le dijo alguien. Es un milagro que estén relativamente bien. Si tan solo supieran que el verdadero milagro era que Henry y yo estábamos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, sentía la presencia de Henry en la camilla junto a la mía. Los paramédicos estaban concentrados en mantenerlo estable, y por sus conversaciones, entendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un terrible momento temí que muriera antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. Señora, escuché la voz de un paramédico a mi lado. Si puede oírme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos. Su voz era suave, llena de una compasión genuina que contrastaba brutalmente con las falsedades que había escuchado de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Doctores y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también debía encontrar una forma de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. ¿Doctor?, escuché decir a una enfermera. Sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos en alguien en esta condición supuesta. Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Sucede a veces en casos de trauma extremo, murmuró el doctor. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengámosla bajo observación. Las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo posible, dijo el médico. Melissa hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Damian. Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso. El doctor aceptó, y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente me estaba muriendo. Sentí la presencia de Damian junto a la cama. Su mano tocó la mía y tuve que contenerme para no apartarla de inmediato. Mamá, susurró. Si puedes oírme, quiero que sepas que te quiero. Lamento tanto que esto haya pasado. Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en esencia. Melissa se acercó desde el otro lado. Hilda, querida, murmuró, has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos. Mentira. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el recuerdo de haberme asesinado. Entonces Damián se inclinó aún más hacia mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Richard. En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Damian acababa de confesar, y aunque no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la sala que había escuchado cada palabra. Su susurro resonaba en mis oídos como una confesión directa de su culpa. Había mencionado a Richard. Había admitido que ciertas verdades debían permanecer enterradas, y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más. Necesitaba una confesión completa, imposible de malinterpretar o negar después. La enfermera que había escuchado el comentario, una joven llamada Inns según su identificación, se quedó helada junto a la máquina de monitoreo.
La vi a través de mis párpados entreabiertos, sus ojos abiertos de sorpresa y horror. Había oído algo que no debía, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. ¿Qué dijiste de Richard?, susurró Melissa, sorprendida por la mención del hermano muerto. Damián se tensó, consciente de que había dicho demasiado. Nada, murmuró. Solo quise decir... Bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa, pero sí importaba. Y Melissa era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que su marido había cometido un error. Damián, dijo en voz tensa, vámonos. Los doctores necesitan espacio para trabajar. Sentí la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Después de que salieron, la enfermera Inns se acercó a mi cama. Señora, susurró tan bajo que apenas la oí. Sé que puede escucharme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna manera. Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más empezaba a sospechar. Muy despacio, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Inns lo notó de inmediato. Dios mío, susurró. Está fingiendo estar inconsciente. Moví el dedo otra vez, esta vez 2 veces. Sí, la escucho, dijo inclinándose aún más. Voy a fingir que reviso sus monitores. Si corre peligro por esas personas que estuvieron aquí, mueva el dedo 3 veces. Sin dudarlo, moví el dedo 3 veces. Inns soltó un jadeo. Ellos le hicieron esto. 3 movimientos más. La enfermera se apartó de mi cama y fingió revisar mi suero mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Vi en su expresión que luchaba con la decisión de qué hacer. Finalmente, volvió a acercarse. Voy a hablar con el médico a cargo, susurró. Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla, ¿entiende? Moví el dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Inns salió de la sala y me quedé sola, esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las decisiones correctas. Finalmente, escuché pasos que se acercaban. Era Inns, acompañada por un hombre mayor que debía de ser el médico jefe, y para mi sorpresa, 2 agentes de policía. Señora, dijo el médico en voz baja. La enfermera Inns me contó su situación. Si puede oírme, debe saber que ahora está a salvo. Los oficiales están aquí para protegerla. Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación. ¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los agentes. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó un instante, pero poco a poco logré enfocar los rostros preocupados que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Inns. Pensé que me estaba volviendo loca. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad con expresión seria. Soy el detective Johnson. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede contarnos qué pasó realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro ronco después de horas de fingir estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Johnson todo lo que sabía: la muerte de Richard, los robos de Damián, la presión para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Henry. ¿Su esposo tiene pruebas grabadas?, preguntó el detective con los ojos brillando. Sí, respondí. Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo. El detective fue inmediatamente a la sala donde Henry estaba siendo atendido. Henry había recuperado la conciencia 1 hora después que yo, y, cuando el detective le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudarlo. Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad de lo que pasó hoy.
Mientras los técnicos analizaban la grabación, Damian y Melissa permanecían en la sala de espera, actuando como familiares devastados ante los demás visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective tras una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Richard, admisiones de robo de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero los arrestará aquí?, pregunté, preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que están vivos y hablando, asintió el detective, entendiendo mi temor. Ya tenemos oficiales posicionados. En cuanto la orden de arresto esté firmada, los detendremos. Mientras tanto, ustedes están bajo protección policial. La ironía no se me escapaba. Damian y Melissa estaban abajo, probablemente recibiendo condolencias por nuestra muerte, planeando el funeral y cómo manejar la herencia. No sabían que, en las habitaciones del hospital, estábamos destruyendo su mundo de mentiras. «Hay algo más», dijo el detective sacando una carpeta. Tras escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota, como sospechaban, sino que también debe dinero a personas muy peligrosas, prestamistas ilegales que no aceptan excusas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quiere decir que no éramos solo una molestia para él? Exactamente, confirmó el detective. Ustedes eran su única salvación. Con su herencia podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, probablemente estaría muerto en pocas semanas. Esa revelación añadió una dimensión nueva a la traición. No solo nos veía como obstáculos, sino como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los hijos inocentes de Damian y Melissa. Servicios sociales tomarán la custodia temporal, respondió el detective con suavidad. Pero, según entiendo, ustedes podrían solicitar la custodia cuando se recuperen. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también la única forma de asegurar que algo bueno surgiera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. «Es hora», anunció el detective cuando un oficial entró con los papeles en la mano. «Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora». Desde la ventana de mi habitación, que daba al estacionamiento del hospital, vi a los policías posicionarse discretamente. El momento que había esperado durante 25 años finalmente había llegado. Damian Black y Melissa Black. Escuché la voz firme del oficial al mando. Están arrestados por el asesinato de Richard Black y el intento de asesinato de Hilda y Henry Black. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego se oyó la voz histérica de Melissa. ¿De qué hablan? Nosotros somos las víctimas. Nuestros suegros murieron en un accidente. Señora, respondió el oficial con calma. Sus suegros están vivos y han entregado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un instante de absoluto silencio seguido por un grito de desesperación de Damian. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria quedó registrada por los micrófonos de la policía, añadiendo otra prueba más. Por la radio escuché a Melissa empezar a culpar a Damian. Todo fue idea suya. Yo no quería hacerlo. Me obligó. Y Damian, desesperado, gritaba: «Tú fuiste la que sugirió el acantilado. Tú lo planeaste todo». En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó, cada uno intentando salvarse a sí mismo. El detective Johnson regresó a mi habitación una hora más tarde con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», informó. «Ambos intentan culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que debo contarles». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón soportara más revelaciones.
Durante el arresto encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Al parecer, había estado grabando sus conversaciones con ustedes durante las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que sospechaban algo. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que él sabía que ustedes estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones se escucha claramente a Melissa diciéndole: «Tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos, nos habían estado vigilando, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos, los científicos, observando cada movimiento. «Hay algo más», continuó el detective. «En la investigación de sus finanzas descubrimos que su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, también había falsificado su firma en varios documentos para intentar acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieran muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, sino que había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que intenté inculcarle». «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Alrededor de $50,000 en los últimos 5 años», respondió el detective. Cantidades pequeñas que creyó que no notarían, pero que al sumarse representan una suma considerable. El dinero que Henry y yo habíamos ahorrado durante décadas de duro trabajo, centavo a centavo, había estado financiando la vida de lujos de nuestro hijo mientras planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas de los medios que ya habían recogido la historia. La prensa local tituló el caso como la traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Harriet llegó desde el pueblo vecino, llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. «Hilda», repetía una y otra vez. Siempre supe que había algo extraño en Damian después de la muerte de Richard, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me reconfortaron, porque confirmaban que mis instintos maternales no habían estado completamente ciegos. «¿Y los niños?», pregunté por mis nietos, que ahora estaban bajo custodia temporal de servicios sociales. «Los vi ayer», respondió Harriet con tristeza. «Están confundidos, preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó». El abogado que habíamos contratado, el mismo Albert que preparó nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen de condenas significativas». Pero luego, añadió algo que me heló la sangre. «Sin embargo, están intentando negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional, no premeditado». «¿Un crimen pasional?», exclamé indignada. «Planearon esto durante semanas. Compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto». Albert asintió gravemente. «Lo sé, y tenemos pruebas de la premeditación. Pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada bajo una presión financiera extrema. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenaba de furia. Habían asesinado a Richard. Habían intentado asesinarnos a nosotros. Nos habían robado durante años. Y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que merecen?», pregunté. «Testificar», respondió Albert simplemente. «Su testimonio, combinado con todas las pruebas, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto,
Será devastador emocionalmente enfrentarse a su hijo en la corte. Tenía razón. La idea de mirar a Damián a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados intentar justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que debía hacer por Richard, por nosotros y por mis nietos, que merecen conocer la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Henry y yo finalmente pudimos regresar a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como el escenario de una obra después de que los actores se hubieran marchado. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra salida familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. La cama estaba deshecha. Las flores que Damián me había traído esa semana aún estaban en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que volveremos a ser felices alguna vez? Le pregunté a Henry esa primera noche de regreso, mientras yacíamos en nuestra cama de siempre. Me abrazó con su brazo sano y suspiró profundamente. No lo sé, Hilda, dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y, por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Damián directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi arrepentimiento, ni dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador, que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado de los testigos. Damián, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche en que mataste a Richard. Y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que yo, sin querer, ayudé a criar. El jurado deliberó durante 3 días antes de declarar a Damián culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard y de intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo a nosotros. Melissa recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, 1 año después, Henry y yo hemos iniciado el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer conociendo lo que es el verdadero amor, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los arropo en la cama, les hablo de su tío Richard, el hermano que nunca conocieron. Les cuento acerca de su bondad, de su honestidad, de su sueño de